Un saludo. Comenzamos juntos una nueva edición de Saludablemente y lo hacemos esta semana informándonos sobre la repercusión en el organismo, sobre todo en el de las mujeres, del virus del papiloma humano. Si les parece, comenzamos con algunos datos. Los cánceres de cuello de útero son atribuibles al virus del papiloma humano por encima del 95% de los casos. La Organización Mundial de la Salud estima que más del 80% de las personas sexualmente activas contraerán este virus alguna vez en su vida. Y es que el virus se transmite principalmente por contacto sexual y la mayoría de las personas se infectan poco después de la primera vez que practican sexo. Más del 90% de ellas conseguirá eliminar la infección. El cáncer de cuello de útero es el segundo cáncer femenino más común en mujeres de entre 15 y 44 años en nuestro país. Las mujeres con VIH tienen 6 veces más probabilidades de padecer cáncer de cuello uterino, según la Organización Mundial de la Salud. La vacunación contra el virus del papiloma humano y el cribado y tratamiento de las lesiones precancerosas son una forma eficaz de prevenir el cáncer de cuello de útero. El virus del papiloma es el responsable de aproximadamente un 5% de todos los tumores humanos. El doctor Gabriel Fiol es presidente de la Sociedad Andaluza de Ginecología y vamos a contar con él, que está ya al otro lado. Doctor, muchísimas gracias por acudir a la llamada de Saludablemente. Bueno, pues hemos contactado con usted porque necesitamos mucha más información sobre este asunto que nos preocupa. ¿Dónde se encuentra ahora mismo exactamente, doctor? Pues bueno, muchísimas gracias lo primero por contar conmigo para poder hacer todos estos programas divulgativos, que yo creo que es una de las funciones importantes que tenemos los médicos en general y, por supuesto, en este caso, los ginecólogos. Yo trabajo en el Hospital Universitario Torre Cárdenas de Almería y es el lugar donde nos encontramos ahora mismo. Pues nos hemos puesto en contacto con usted, además de por ser profesional, especialista en el tema que nos ocupa, por dirigir la Sociedad Andaluza de Ginecología, también porque es usted el coordinador del Grupo Andaluz para el estudio y la prevención de la infección por el virus del papiloma humano. ¿Qué es el papiloma humano? ¿Qué lo provoca? ¿Cómo se contagia? ¿Igual en hombres que en mujeres? Bueno, son muchas preguntas, efectivamente, que tendremos que ir desglosando poco a poco. El virus papiloma humano es un virus que es muy prevalente, quiere decir que gran parte de la población lo tiene o lo tenemos. Parece que puede ser solo población de riesgo, en absoluto. Podemos tenerlos todos. Ese virus es muy prevalente y se contagia por contagio directo, principalmente por relaciones sexuales. Y cuando hablamos de relaciones sexuales, no solo nos referimos a relaciones sexuales con penetración, sino a otros tipos de relación sexual, como puede ser el coito anal o puede ser también a nivel de sexo oral incluso. Pero siempre tiene que haber un contagio bastante directo. Afecta a hombres y a mujeres. Es cierto que en mujeres tiene una serie de posibilidades de tumores que es donde podemos detectar, pero también afecta a hombres. Incluso la prevalencia en hombres es muy superior a la de las mujeres. Y además, en cuanto a la transmisión, que siempre es algo que nos dicen en las consultas muchas veces, ya sé que es un virus que transmiten los hombres y padecen las mujeres. No, padecemos hombres y mujeres. Y la transmisión es en ambos sentidos. Incluso parece que la transmisión es mucho mayor de mujer a hombre que de hombre a mujer en este caso. Quizá a diferencia de otras infecciones de transmisión sexual, como también es el VPH, el virus del papiloma humano. ¿Qué problemas ocasiona el virus en el organismo humano? El virus papiloma humano es un virus que, como muchos virus, son asintomáticos, es decir, no produce ninguna sintomatología el hecho de haberse contagiado. Sí que es verdad que nosotros distinguimos entre virus de alto riesgo, de bajo riesgo y de riesgo intermedio. Los de bajo riesgo pueden provocar verrugas, estas verrugas genitales, los condilomas, que son más frecuentes, que aparecen sobre todo en el área genital o en esa área de contacto, que son muy contagiosos, pero normalmente no producen otra serie de enfermedades. Sin embargo, los virus de alto riesgo, que son los que nosotros estudiamos y hacemos prevención en la mujer cuando hacemos la citología o hacemos el tipaje de VPH, eso sí que podría provocar algunos cánceres, principalmente cáncer de cuello en la mujer, pero también otros cánceres, cáncer de vulva, de vagina, de ano,
de pene y de la esfera orofaringea, o sea, de toda la parte superior del tracto respiratorio superior. Dice usted que es asintomático, entonces, ¿cómo podemos evitar enfermar? Bueno, evitarlo sería evitando este tipo de contagios. Claro, lógicamente, si no hay relaciones sexuales o no hay contagio directo, las posibilidades son muy escasas, por no decir nulas. Lógicamente no vamos a recomendar eso, porque yo siempre insisto a todos nuestros pacientes que hay que vivir con sentido común, pero hay que vivir. El contagio principalmente va a ser por relaciones sexuales y lo podemos prevenir con una prevención primaria. La prevención primaria sería con la vacunación para intentar evitar coger el virus, con lo cual si no hay infección, lógicamente no se va a desarrollar ningún tipo de enfermedad, y también podemos prevenirlo con otros medios, por ejemplo el preservativo. Es cierto que el preservativo no protege al 100%. Primero, porque tiene cierta porosidad el virus y segundo, porque no protege la vulva y la base del pene y por tanto ahí se podría haber contagio. Pero sí que ayuda al aclaramiento, o sea, a disminuir la posibilidad de infección, especialmente en hombres cuando tiene varias parejas. Casi en el comienzo en los jóvenes, poco después de o en las primeras relaciones sexuales o poco después de comenzar a mantener relaciones sexuales, se pueden contagiar, se van a contagiar la mayoría de la población. Entonces, la vacunación, ¿cómo se tiene que centrar? ¿Grupos de riesgo para ser inmunizados? Efectivamente, este es un tema muy importante. Yo siempre insisto que no estamos exentos ninguno de poder adquirir una infección de transmisión sexual y, por supuesto, la del virus del papiloma humano, que es la infección sexual de transmisión sexual más frecuente, más prevalente. Normalmente, como bien dice, se adquiere sobre todo en los primeros años de las relaciones. El virus se adquiere, penetra por una serie de fracciones de la piel, por una serie de grietas que tiene la piel, en este caso la mucosa del cuello sobre todo, y ahí es donde aprovecha para replicarse con la misma celularidad. O sea, con las células del cuello, como se regeneran por ese genoma que tiene cada célula, se integran en la célula y es lo que aprovechan para replicarse. Además, se replican en gran cantidad. Efectivamente, es una enfermedad muy contagiosa. El 80% de las personas con relaciones sexuales en algún momento de esta vida han podido tener contacto con el virus. Y la contagiosidad es del 80%. O sea, que si no lo cogen en la primera con una pareja, lo cogen en la segunda con mucha facilidad. Sabemos que aproximadamente un 30-40% de las mujeres menores de 30 a 35 años tienen la infección por el virus. Pero afortunadamente, gracias a la inmunidad, entre 1 y 2 años se eliminan el 90% de las infecciones. De esa forma nos quedaría aproximadamente un 8 o un 10% de mujeres que podrían tener la infección. Pero a lo largo de la vida, lógicamente, se sigue estando expuesto. Y a medida que avanzamos en edad, la inmunidad es peor. Esto pasa exactamente igual en hombres, donde además la prevalencia es mayor del 65% en todas las edades. ¿Cómo podemos prevenirlo de forma primaria? Con la vacunación. ¿Cuándo hay que hacer la vacunación? La vacunación está indicada siempre, pero lógicamente va a ser mucho más efectiva si la hacemos antes de empezar con las relaciones sexuales, porque entonces la protección va a ser prácticamente cercana al 100%. Luego tenemos que recomendar la vacunación lo antes posible, porque de esa forma podemos prevenir mucho mejor. Bueno, sería un 10% de la población que se ha contagiado la que desarrolle una enfermedad importante. ¿Qué es lo que provoca que ese 10% sí desarrolle la enfermedad y el 90% pues se mantenga sana a pesar de haberse contagiado con este virus? Sí, bueno, realmente no es que un 8 o un 10% van a tener la enfermedad. Un 8 o un 10% de esas mujeres van a tener el virus, van a tener la infección. El virus. En España se calcula que puede haber, aproximadamente 2 millones de mujeres con el virus. Vale. Se calcula que hay 400.000 citologías alteradas en España al año y 1.900 cánceres. Es decir, que lo que sí es cierto es que esos 1.900 cánceres van a salir todos del grupo de las mujeres que están infectadas, o casi todos. Lo que no van a salir cánceres de las mujeres del grupo que no están infectadas. Y eso nos va a permitir también centrar mucho más la atención en aquellas mujeres que sabemos que tienen el virus que aquellas que no lo tienen, donde podemos espaciar también los seguimientos. Entonces sí que, pero en España, ya digo, está la incidencia de cáncer de cuello es aproximadamente de unos 1.912, 1.950 casos al año. Todos ellos, lógicamente, debemos pensar que son producidos por el virus. Eso le quería comentar, casi el 100% o el 100% podríamos decir, que cada caso de cáncer de cuello de útero es provocado por el virus del papiloma humano. Prácticamente el 100%. Hay algunos casos de tumores más raros que no están provocados por el virus, que son los que haría que no digamos el 100% de todo. Además, también nos podemos encontrar que hay
ahora mismo más de 200 tipos de virus distintos descritos. Evidentemente no todos de alto riesgo, muchos son de bajo riesgo y otros de alto riesgo. No tipamos todos, o sea, no conocemos toda la analítica, solo conocemos los que son más prevalentes. En algunos test pues hay 4, en otros 14 y eso es lo que realmente estudiamos. Sería imposible hacer un estudio de todos los virus para ver si efectivamente hay algunos, con lo cual algunos de los cánceres de cuello podemos no encontrar virus, bien porque sean de estos tumores muy raros que pueden no estar condicionados por el virus, o bien porque son virus más raros y no nos aparecen, por tanto, en esas analíticas. ¿Se podrá conseguir la inmunización total de la población antes de, o sea, eliminar ese peligro? Si sabemos que el cáncer de cuello de útero, casi en el 100% de los casos, se ocasiona por el virus del papiloma humano y sabemos que la solución está en la inmunización con una vacuna, ¿es un objetivo que se puede conseguir a medio plazo, a corto? Imagino que no. Bueno, la verdad que ese futuro que comentas, que todos nos gustaría tener ya pronto, no está tan lejano. Sabemos que, como hemos dicho, todas estas infecciones están provocadas por el virus. Y cuando hablamos de las infecciones provocadas por el virus, tanto de verrugas como si hablamos de cáncer, de todos estos cánceres que he comentado, tanto en el hombre como en la mujer, realmente estamos hablando de la punta del iceberg. Tenemos que ver que por debajo subyace una infección que es muy prevalente, que gran parte de la población la tiene o la tenemos, y nuestro objetivo tendría que ser mucho más ambicioso. No diagnosticar el cáncer de cuello, el cáncer de ano, el cáncer de pene, orofaringeo, no. Tendríamos que ir a controlar la infección por el virus del papiloma humano. Si somos capaces de evitar esa infección, lógicamente todo lo demás vendría por añadido. Seríamos capaces de controlar el cáncer de cuello sobre todo, ya que gran parte del cáncer de cuello, como hemos dicho, está provocado por el virus. En los otros cánceres la proporción de cánceres no es así exactamente. Hay muchos cánceres que no están provocados por el virus en las otras localizaciones, pero en el cervix sí. En el cáncer de cuello uterino prácticamente todos. De esa forma lo que tenemos que hacer es controlar la infección. ¿Cómo la controlamos? Pues principalmente por la vacunación. Y en este sentido la Organización Mundial de la Salud lanzó una campaña que es 90-70-90, que es 90% de niñas vacunadas con al menos una dosis. Hablamos a nivel mundial, no en España, sino a nivel mundial. 90% de niñas vacunadas con al menos una dosis, 70% de mujeres cribadas, es decir, en las que se le ha hecho un test de alta sensibilidad, no la citología, hablamos del test de VPH para detectar, adelantarnos mucho más a la citología, y un 90% de lesiones tratadas. Con ello se pretende que para dentro de unos años encontremos con que el cáncer de cuello es una enfermedad rara. Esto significa no que haya desaparecido del todo, ojalá, pero que esté por debajo de una incidencia de 4 por 100.000. Y esto ya hay países como Australia que ya han puesto fecha para ver cuándo van a ser, pues ellos pueden hablar de erradicación de la enfermedad, Australia, Canadá, y en España, que tenemos además unas tasas relativamente bajas, lo tendríamos muy fácil en cuanto todo esto se lleve a cabo, pasen más años y la población esté vacunada. O sea que yo creo que hay que animar a toda la población a que se vacune. Aunque ya ha iniciado esa fase de la vida en la que tiene relaciones sexuales con normalidad, ¿no? Sigue siendo indicada la vacuna en estos casos. Claro, la vacuna es preventiva, no es curativa. Es decir, si uno tiene un tipo 16, por ejemplo, que es de los más prevalentes dentro de los de alto riesgo, si lo tienes, ya lo tienes. Pero si te pones la vacuna cuando ya has adquirido la infección, pues te va a cubrir de todos los otros virus que cubre la vacuna, que cubre hasta 9 virus, aunque no te cubra el 16, pero si lo eliminas, te va a cubrir de volver a cogerlo. Entonces, la indicación es universal, para hombres y para mujeres, a todas las edades. Lógicamente, cuando antes te la pongas, si ha sido antes de adquirir la infección, mucho mejor, porque la cobertura va a ser prácticamente el 100%. Si te la pones más adelante, puede ser que no estés infectada. Con lo cual, si no estás infectada, la cobertura va a ser exactamente igual del 100%, aunque ya hayas tenido relaciones, no necesariamente has cogido el virus. Pero si los coges, sí que es verdad que te va a cubrir todos los virus. Es prácticamente imposible estar infectada por todos los virus. Normalmente, cuando los estudios nos hablan de infecciones por 1, 2, 3 virus, con más de 3 virus ya es muy rara la incidencia. En este sentido, ¿qué avances ha habido más recientemente en cuanto a mejora de la vacuna? Bueno, la vacuna es verdad que sí. Claro, la vacuna, como he dicho, es preventiva, no es curativa. Se están estudiando desde hace mucho tiempo vacunas curativas, pero es verdad que todavía nos queda mucho para tenerlas en el mercado. Y yo, sinceramente, pienso que si somos capaces de llevar a cabo esta estrategia de la Organización Mundial de la Salud y vacunamos a toda la población, y tenemos ya un gran porcentaje de niñas vacunadas, y ya en Andalucía este año se ha empezado a vacunar a niños de 12 años,
de forma sistemática en calendario vacunal, pues lógicamente podemos alcanzar ese objetivo mucho antes, vacunando a niñas y vacunando a niños. Y por supuesto, como decía también, antes apuntaba poblaciones de riesgo que sí que también tienen incluida la vacuna, como son hombres que tienen sexo económico antes de los 26 años, trabajadores de sexo de ambos sexos antes de los 26 años, algunos síndromes que pueden desarrollar tumores y, por supuesto, nosotros también lo estamos utilizando en mujeres en las que se le ha practicado una conización ya por lesiones del cáncer de cuello, pues se ha visto es un factor pronóstico muy positivo el hecho de vacunarse y que desaparezca el virus después de haber realizado este tratamiento. Antes de avanzar, porque le quiero pedir que nos ofrezca información sobre el tratamiento, las intervenciones que se hacen para curar la enfermedad ya contraída, sobre todo en mujeres. Incidir en el llamamiento a la tranquilidad, ¿no? Que no todas las personas infectadas van a desarrollar la enfermedad, que van a convivir con ese virus toda la vida sin que se haya desencadenado un problema de salud grave, ¿no? En absoluto, efectivamente. Yo como bien has comentado, me dedico básicamente al cáncer, a la ginecología oncológica y sobre todo a la prevención del cáncer de cuello. En vez de decir que tengan precaución, que usen preservativo, que tengan cuidado, parece que lo aliento lo contrario, ¿no? A veces me da un poco esa impresión. Y como decía al principio, hay que vivir con sentido común, pero lógicamente hay que vivir, porque estamos hablando de una infección que es muy prevalente, muy contagiosa, de la que hay que cuidarse, sin lugar a dudas. Pero dentro de eso hay que pensar que la mayor parte de las personas que adquieren la infección no desarrollarán ninguna enfermedad. ¿Cuándo va a desarrollar enfermedad? Pues cuando haya una serie de cofactores. El tabaco es un cofactor, desgraciadamente el tabaco actúa negativamente en cuanto a la evolución del virus y sobre todo la inmunidad, déficit también nutricionales y otra serie de alteraciones. Pero es una infección que está muy ligada al déficit inmunitario. O sea que personas que fuman, que tienen una mayor propensión para que ese virus persista y es lo que haga que se integre en el genoma celular y haga que se pueda desarrollar este cáncer, pues van a tener más posibilidad, como es lógico. Y también las personas que tienen trastornos inmunitarios. Entonces, todas aquellas enfermedades autoinmunes, pues lógicamente van a tener mayor posibilidad de que el virus persiste y, por tanto, de desarrollar enfermedad. Doctor, vamos a pararnos ahora un poquito más a hablar sobre el tratamiento, cómo se soluciona este problema, en su caso, en su especialidad, las mujeres que tienen cáncer de cuello de útero, solucionarles. Sí, bueno, yo quiero incidir en que desde que se adquiere la infección hasta que aparecen las lesiones en la citología pasan años y hasta que aparece el cáncer pasan décadas. Es decir, que tenemos un margen bastante amplio para poder actuar. Cuando hacemos citología, la citología tiene una sensibilidad baja, se nos pueden escapar gran parte de las lesiones, pero lo compensamos con la regularidad. Ahora que hacemos tipaje nos adelantamos mucho más, por tanto, para ese diagnóstico y de esa forma podemos reconocerlo. Si además tenemos poblaciones vacunadas, la posibilidad de que aparezca el virus y, por tanto, lesiones va a ser menor. ¿Qué ocurre cuando ya aparecen estas lesiones? En principio, si son lesiones que nosotros llamamos de bajo grado, esto sería como una escalera. Lesiones de bajo grado, lesiones de alto grado y cánceres de cuello, con varios escalones por medio. Bueno, esta escalera hay que subirla, pero se puede subir, se puede bajar o se puede quedar en el mismo escalón toda la vida. No necesariamente se va a avanzar. Y esto, como decía, depende en gran parte de la inmunidad. Cuando tenemos estas lesiones ya avanzadas antes de llegar al cáncer de cuello, lo que hacemos es una conización, es quitar un trozo del cuello, es una biopsia amplia, donde quitamos el cuello, de forma que conseguimos, por una parte, completar y confirmar el diagnóstico, por otro lado, quitar la lesión. Y yo incluiría también otra tercera actuación, que es, al quitar células infectadas, estamos disminuyendo la carga del virus y esto permite que la inmunidad pueda actuar mejor. Si ya pasamos a lesiones ya donde aparece un cáncer, pues entonces, si son estadios iniciales, normalmente hacemos cirugía y si son estadios más avanzados, hacemos un tratamiento con quimio-radioterapia que tiene los mismos resultados que la cirugía. Insistir además a las mujeres en la necesidad imperiosa de acudir regularmente a revisiones ginecológicas, ya no solo por este tema que nos ocupa hoy, por evitar el cáncer de cuello de útero, sino por tantos y tantos más, ¿no? Sí, efectivamente, porque parece que la revisión ginecológica era la citología, que está consustancial al ginecólogo. Si me habla de ginecólogos, hablar de citología. Y sin embargo, como decíamos, la citología la vamos a ir relegando porque lo que vamos a hacer es tipaje. En la actualidad, y se está desarrollando en Andalucía, nosotros aquí en nuestro área de Torrecárdenas ya lo tenemos establecido como cribado, pero tenemos que extenderlo no solo a Andalucía, sino que por ley se tiene que implantar el próximo año, a finales del próximo año tiene que estar ya por lo menos iniciado en toda España el cribado mediante tipaje.
Es decir, aquí lo que se hace, en lugar de tomar la citología convencional, se toma como una citología, pero va en medio líquido. Al llegar al laboratorio, si tiene menos de 35 años, será citología, por la prevalencia del virus, que como decíamos antes, que gran parte lo van a eliminar, y si tiene más de 35 años, será tipaje del virus. Es decir, conoceremos si tienen la presencia del virus o no. En el caso de que el virus sea positivo, ya hemos dicho que no quiere decir que vaya a tener lesiones. En el caso de que el virus sea positivo, de ese mismo líquido será la citología para detectarse lesiones y a partir de ahí haremos el seguimiento que corresponde. ¿Pasan por ahí los últimos avances? ¿Por este tipo de cribado? Sí, efectivamente yo creo que esto es algo que tenemos que empezar a transmitir porque hasta ahora, como bien decías, hacemos las revisiones, siempre hablábamos de la revisión, esa de revisión anual con la citología anual, luego ya empezamos a decir que como es una enfermedad que tarda en manifestarse, podemos espaciar esos seguimientos a 2 o 3 años y ahora cuando hagamos tipaje, aquellas que tengan un tipaje negativo, que no tengan detección del virus, lo retrasaremos y haremos el seguimiento cada 5 años. Y sin embargo, las que tengan positivo, aunque tengan citología negativa, la volveremos a revisar anualmente porque ese es el target de mujeres que tendríamos un poco que controlar mejor. Quizás ese es el aspecto más importante y ahora tenemos que concienciar a la población a que vamos a hacer ese cambio de paradigma donde olvidamos un poco la citología clásica que hemos estado utilizando hasta ahora y que vamos a espaciar los seguimientos. Entonces, cuando digan, no, cada 5 años, sí, cada 5 años citología. Efectivamente, nosotros no vemos solo la citología. Tenemos más cosas que poder ver, ¿no? Hay que ver el cáncer endometrio, hay que descartar el cáncer de ovario, por supuesto el cáncer de mama, que también tiene su cribado. Luego la revisión debe ser un poco integral, no solo a nivel de cáncer de cuello. Aunque insistía, doctor, antes en que es asintomático, es asintomática la presencia de ese virus en nuestro organismo, pero en el caso de las mujeres, ¿qué indicios nos pueden hacer pensar que podemos tenerlo o que ha podido empezar a ocasionarnos un problema? No, pues desgraciadamente es una enfermedad asintomática, es decir, la presencia del virus no da ninguna sintomatología. Incluso tener lesiones en el cuello tampoco da ninguna. Normalmente si estamos hablando de estadios iniciales. Es decir, incluso cuando vienen las mujeres y nosotros estamos en citología, tú ves el cuello y lo ves totalmente normal. Estamos hablando de un trastorno que es citológico o histológico. Cuando tenemos un cáncer avanzado, normalmente lo que sí va a haber, sobre todo, sangrado intempestivo o sangrado cuando tienen relaciones, y eso sí nos puede poner un poco sobre aviso. Pero lo que es la presencia del virus, las lesiones iniciales son totalmente asintomáticas, a no ser que tengan verrugas por lesiones de bajo grado o alguna otra alteración de este tipo. Sí, aparte de esos sangrados, ¿algún otro indicio que pueda ayudarnos a acudir rápidamente porque podamos padecer cáncer de cuello de útero? Bueno, la sintomatología del cáncer de cuello básicamente lo principal es el sangrado. A veces puede haber dolor o puede haber otro tipo de problemas, pero sobre todo cuando eso ocurre ya son cánceres avanzados. Entonces, principalmente, sobre todo los sangrados intempestivos, especialmente pues a veces con el roce de la vagina o con la relación. La presencia de algún tipo de verruguita no tiene por qué preocuparnos, ¿no? De entrada, ¿no? Claro, las verrugas hay que tratarlas porque son muy contagiosas y además proliferan con gran facilidad. Tener verrugas supone tener virus de bajo riesgo, que son los que no producen cáncer. Pero eso no quita que no puedas tener un virus de bajo riesgo y otro de alto riesgo. Con lo cual, el tener verrugas no nos debe preocupar por sí solo en cuanto al riesgo de cáncer, no en cuanto a las verrugas, sí en cuanto a la contagiosidad, pero sí que es cierto que, lógicamente, nos obliga también a insistir en descartar que haya también virus de alto riesgo y que eso sí que podría evolucionar a cáncer. En cuanto al abordaje quirúrgico del cáncer de cuello de útero, ¿qué es lo más destacado en cuanto a la evolución en los últimos tiempos? Bueno, pues hoy precisamente en el Hospital Torrecana estamos desarrollando un curso de cirugía endoscópica, sobre todo dirigido a residentes ya avanzados de RTSR4, y es uno de los temas precisamente que están ahora mismo abordándose en la mesa. Cada vez hacemos cirugía menos agresiva con mejores resultados. Y en el caso del cáncer de cuello, antes se hacía una cirugía muy grande donde se quitaba el útero, los ovarios, pero era una histerectomía, o sea, quitar el útero y los ovarios, pero digamos más ampliada. Y eso complicaba mucha intervención. Son intervenciones largas, complicadas, difíciles y que cada vez se han ido relegando a cirugía menos agresiva porque hoy hacemos cirugía laparoscópica, solo en estadios iniciales, no cuando está en estadios avanzados, cirugía robótica, que se abordó también esta mañana. Hacemos gangliocentinela, porque nosotros cuando tenemos que saber si el tumor está localizado en el tumor, o sea, en el órgano,
en este caso el cuello, o si ya ha salido. Entonces, nosotros en el organismo tenemos muchos ganglios, que son estaciones que sirven como filtros pues, para infecciones, para tumores, de forma que si un ganglio está afecto, quiere decir que el tumor ya ha salido del órgano y, por tanto, ya quitar el órgano no tiene más sentido, porque realmente ya el tumor ha salido y puede seguir desarrollándose. Hoy día hacemos técnicas de ganglio centinela, que ponemos un trazador, que puede ser un verde de cianina o puede ser un contraste radiactivo. Con eso localizamos la primera estación, ese primer ganglio, para ver si está afecto. Si está afecto, damos por hecho que puede haber más afectos, pero si no está afecto, sabemos que no va a haber ningún ganglio que sea positivo y entonces realizamos cirugía. Cuando tenemos tumores ya un poco más avanzados, hoy día estamos haciendo tratamiento con quimioterapia y radioterapia concomitante. Ya no operamos. Eso no quiere decir que la situación sea peor, porque los resultados también son muy buenos. Lo que pasa es que en estadios iniciales preferimos seguir haciendo intervenciones y en estadios más avanzados preferimos hacer quimioterapia porque los resultados van a ser mejores y podemos dar un seguimiento, con lo cual las expectativas de vida y la supervivencia también van siendo mejores. Doctor, tranquiliza escucharle, tranquiliza la información que nos aporta. Muchísimas gracias, doctor Gabriel Fiol, ginecólogo, presidente de la Sociedad Andaluza de Ginecología, por habernos dedicado este tiempo en nuestro programa en Saludablemente. Pues nada, muchísimas gracias y yo quería insistir en la prevención. Prevención primaria mediante vacunación a todo el mundo, hombres y mujeres, y por supuesto en la prevención secundaria mediante tipaje y mediante citología. Así que muchas gracias por darnos a la sociedad andaluza esta posibilidad de poder comentar todos estos aspectos. Muchísimas gracias, un saludo.